Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar acá, como siempre. Bueno, aquí le damos también la bienvenida a Patricio. Nos encontramos en este podcast haciendo distintas charlas y distintas cosas. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema interesante, que es esto de la virginidad, la energía que tiene, todo este concepto y estas cosas que de alguna forma o de otra son programaciones y que siempre están como determinando cuestiones que nos pasan, ¿no? Y como limitando de alguna forma nuestro tránsito acá en la Tierra. Entonces, de diferentes formas hablamos de estas cosas para traer conciencia y diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, este nos pareció un tema interesante para conversar, así que bueno, y acá está también Patricio y que también nos va a dar su punto de vista distinto, ¿no? De todas las cosas que van sucediendo y en particular este tema que nos trae. Hola, mi querido Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la presentación ahora. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en este podcast, por escucharnos. Bueno, esta información, como siempre le decimos, es para todos ustedes y felices de compartir. Bueno, tema de hoy, como dijo Cristian, la virginidad, la energía y la programación de la virginidad. ¿Por qué decidimos hablar de este tema o que va a resultar un poco controversial para la gente? Porque en realidad, dentro de todo este proceso que se está dando de abrir conciencia, despertar conciencia, de darnos cuenta de que no todo siempre ha sido como nos lo mostraron, uno de los puntos álgidos que se da en la vida de las personas y son temas que nosotros vamos hablando conforme van llegando a través de experiencias de Cristian o mías, de información que nos va llegando, ¿sí? Y por eso decidimos hablar de diferentes temas en diferente momento. Y ahora es justo lo que está, digamos, es el tema que salió y que nos inspira a poder compartirlos, ¿no? Es como que de alguna manera es el momento. Entonces, ¿de qué se trata este tema de la virginidad? Justamente de que hay muchas de estas cuestiones que ya poniéndonos a ver vienen de temas que no sabemos, vienen de cierto tipo de intenciones, de cierto tipo incluso de manipulaciones en muchos de los casos, porque la idea que tenemos de la parte de la sexualidad, que la han vuelto un mito, en realidad no es tan un mito, tiene que ver más con el hecho de que ahí existe un centro de energía que es un poder creador que tenemos los humanos y que lo que han hecho es como que querer coartarle, querer suprimirle, ¿no? O sea, porque quitar no pueden, pero obviamente con esas creencias que han sido implantadas, con toda la manipulación que ha existido durante tantos años, obviamente la gente sigue pensando de que la sexualidad es un mito y es un problema totalmente negativo. Y la virginidad es uno de esos temas en realidad, ¿no? Y ahora justo Cristian nos va a contar un poco de dónde viene, ¿no? ¿Qué significa eso de la virginidad? Porque al final es una programación que tenemos mental y emocional. Entonces, ¿qué significa ese programa y cómo se presenta? ¿De dónde viene este programa? Por qué le dieron tanta importancia? ¿Sí? Entonces, es bueno también saber un poquito de esa historia, porque resulta que ahora nos damos cuenta que hay mucha gente que en tiempos ancestrales sabían de energía mucho más de lo que sabemos ahora y recién estamos como que dándonos cuenta de cuál era el verdadero trasfondo de las cosas. ¿Por qué la gente de las élites sabía cosas que nosotros no sabemos, porque ellos sí manejaban cosas que nosotros nos prohibían, digamos, de cierto punto? Y no es porque sea algo negativo como lo pintaron, sino porque son temas más bien de no despertar nuestro propio poder personal. Entonces, bueno, cuéntanos, Cristian, un poco ese tema de la historia, de todo este tema de la sexualidad y de la virginidad y de cómo fue armada y de dónde viene y qué significa y por qué han hecho tanta, ¿cómo es? Tanto cambio y tanta manipulación, si se puede decir, sobre estos temas, ¿no? Sobre este tema sobre todo. Sí, bueno, gracias Patricio. Y sí, acá el gran tema es que siempre hay una intención para hacer las cosas, ¿no?
y tiene como varias aristas este tema. O sea, como que la programación, para poder programarnos tenemos que entender cómo funciona el programa en sí. O sea, si queremos cortar con ciertos patrones y ciertas cosas que tiene muy arraigada la humanidad, primero tenés que entender un poco el contexto de qué se trata y de dónde viene y por qué está hecho así, ¿no? Entonces, ¿qué, hablábamos antes de estar grabando este podcast un poco el tema de dónde viene, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el tema sexual, ¿no? Y todo lo que se le ha colocado ahí al tema sexual con los tabúes y todo este tema, ¿no? Ahí con respecto al tema, con el tema sexual, es que nosotros con la sexualidad creamos en la realidad. Nosotros tenemos nuestros chakras, que son nuestros centros energéticos, y nuestros chakras, por ejemplo, el frontal, que es el de la imaginación, con el que nosotros proyectamos una imagen y la tenemos en la cabeza. Tenemos el chakra corazón, que es el de la emoción, o sea que a esa imagen nosotros le ponemos una emoción. Y tenemos el chakra sexual, que es con el que nosotros traemos esas energías que están en esos lugares que acabo de decir, o sea, la imagen con la emoción, y los traemos, los hacemos concretos en la realidad. Entonces, si yo bajo la frecuencia de lo que tengo en la mente, de lo que tengo en la emoción, y obviamente con el sexo, entonces creo cosas desde la baja frecuencia en la realidad. Entonces, todo el tema sexual de que es tabú, de que está prohibido, de que es negativo, de que es malo, de que es la pornografía, bueno, hay un montón de cosas colocadas ahí para bajar la frecuencia y la culpa y bueno, y todo ese tema para esto, para generar esta baja frecuencia y que la gente esté creando en su realidad desde la baja frecuencia, porque hay entidades que se alimentan de esas bajas frecuencias, necesitan que en el planeta siempre haya bajas frecuencias como alimento, ¿no? Entonces, todo el tema sexual está englobado en un tema de la creación en la Tierra, de cómo nosotros creamos en nuestra realidad y que hay un interés concreto de que nosotros creemos desde esa baja frecuencia, ¿no? Entonces, la culpa y la tortura y todas estas cuestiones, y aparte la influencia del disfrute, ¿no? Que vos estás disfrutando de algo, pero también sentís culpa. Entonces está hecho a propósito para la dualidad también, ¿no? Disfruto y me gusta porque a todos nos gusta, pero genera esa culpa y esa ansiedad y esa cosa oculta y esa cosa para esconder y para qué digo y cómo lo digo y cómo no, ¿no? Toda esa historia para generar la dualidad y el conflicto adentro mío. Y cuando yo genero un conflicto dentro mío, ese conflicto se lleva, se exterioriza, ¿no? O sea que en realidad todos los conflictos que vemos afuera son conflictos que tenemos nosotros adentro que no estamos pudiendo unir adentro de nosotros, ¿no? Entonces, con respecto al tema de la virginidad, decía que tiene varias aristas. Una es esta de generar una incomodidad. ¿Por qué una incomodidad? Porque nuestro cuerpo no es eterno. Nosotros nacemos como bebés, y si todo es natural y no suceden accidentes y no suceden enfermedades, morimos en la vejez, ¿no? Y nuestro cuerpo, a medida que vamos transitando en la vida, va transitando este periodo desde la madurez a la vejez, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, ser virgen implica que no todo el mundo es virgen, porque son etapas de la vida. Uno es virgen cuando es niño, uno es virgen cuando está en la adolescencia y después ya no, cuando empieza a tener sus experiencias sexuales, ¿no? Entonces, es como hacer mucho hincapié en la virginidad como una cosa positiva, ¿no? Como un valor. Si yo valoro la virginidad como valor, es porque estoy haciendo lo contrario. Es como que la persona que no es virgen ya perdió ese valor, ¿no? Y entonces me frustro, porque es un valor que ya perdí y no se puede volver a obtener. Una vez que ya se perdió, no se puede volver a lograr, ¿no? Se perdió la virginidad, ya está, ya no se vuelve a obtener. Entonces es como un valor que se perdió. Y como yo me valoro, como nos enseñaron a valorar solamente nuestro cuerpo, lo físico, el aspecto y el qué dirán y todo lo que tiene que ver con el ego, entonces
mi ego ya está lastimado, mi ego sufre, porque ya se perdió esta cuestión, ¿no? Esto que yo traía como valor. Entonces, la parte la parte de la virginidad como valor trae esa parte donde hay algo que se pierde y que ya no se puede volver a obtener, y entonces trae sufrimiento, ¿no? Y al revés, cuando se está en esa posición donde, soy virgen, es como que tiene un empoderamiento, ¿no? Sobre todo la mujer. Y voy a hablar de ese tema desde otro lugar. Hay, porque las élites y la gente que dominan siempre, que tienen el poder, nunca hacen una cosa sola. Siempre junto con algo están poniendo varias fichas juntas. Ahora voy a hablar de otra arista, porque hasta ahora lo que estuve hablando es la conveniencia de que exista un elemento que nos hace sufrir para bajar la frecuencia. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que son los rituales y la sangre. Se hace ritualística, sacrificios hace muchísimo tiempo en la humanidad, aunque nosotros no querramos verlo. Es una realidad que se crea muchas cosas con la sangre. Se hace rituales, se hace con sangre y la gente participa consciente e inconscientemente de esos rituales. Por ejemplo, la vacuna ha sido un ritual, donde las mujeres entregaron a sus hijos, de esos fetos abortados se le coloca las vacunas y después al vacunarnos, al ponernos la vacuna, estamos completando el ritual, ¿no? Entonces, estos rituales de sangre se vienen haciendo hace muchísimo tiempo, aunque no los creamos, aunque no lo sepamos, sucede. ¿Y por qué tanto hincapié en el tema de la mujer virgen? ¿Cómo demostramos que un hombre es virgen? Podemos saber que un hombre es virgen cuando tiene 10 años, cuando tiene 11 años, cuando es más chico. Pero ya después de la adolescencia no es comprobable. No podemos saber que un hombre es virgen o no. Yo puedo suponer que ya a los 50 años no es virgen, pero tengo que creerle. O sea que para un ritual donde es necesaria la virginidad, porque ahora voy a explicar por qué, ¿no? Estoy haciendo todo una melange de cosas de dónde viene todo esto, ¿no? Eh, es necesario que sea virgen para el ritual. Entonces el hombre no sirve para esto, salvo que sean niños pequeños que sí se usan, ¿no? Tanto hombres como mujeres en tempranas edades se usan para los rituales. Ahora, la mujer sirve porque sí podemos físicamente comprobar si es virgen o no. La mujer que es virgen tiene una característica física diferente que la mujer que no es virgen. Entonces es comprobable, entonces se puede usar para el ritual. El hombre no. Entonces por eso el hombre quedó excluido del tema de la virginidad como, como valor. Y eso está colocado así para asegurarnos de que haya mujeres vírgenes. Como ser virgen es un valor importante para la mujer, va a haber mujeres vírgenes. Y yo me aseguro que entonces yo puedo hacer los rituales que yo necesito. Entonces, en esta ritualística de la que estoy hablando, son portales que se abren y traen cosas a la tierra y demás, y que también bajando la frecuencia vienen cosas de bajas frecuencias y, y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es una parte re importante de entender con respecto a la virginidad y por qué tanto hincapié en que es la mujer la que tiene que ser virgen, ¿no? Porque me aseguro de esta forma de que voy a tener material para hacer los rituales, ¿no? Esta parte es bastante como cuesta hablarlo porque no es algo que todo el mundo lo tenga en cuenta, pero les recuerdo, por ejemplo, en Halloween es el día del año que más niños desaparecen en el mundo y sigue ocurriendo, no es que ocurrió antes, sigue ocurriendo. Entonces, bueno, eh, esto es una parte de lo que yo quería hablar, digamos, de las aristas que tiene este tema de la virginidad. Hay mucho más, ¿no? Pero bueno, para empezar a hablar del tema, tiene estas connotaciones y estas cuestiones. Sobre el tema ese que decías de la virginidad de la mujer y tal, de aprovechar el material, justamente tiene que ver con el material energético, básicamente, ¿no? De que la mujer no fue contaminada con la energía de un hombre al no haber tenido un acto sexual. Pero también por eso, a nivel de religión, hablan que la virginidad no solo tiene que ver con el hecho físico, ¿sí? Del acto sexual, sino que también si la idea de mantenerse puro es que no te toquen, que no te acaricien, un poco para que no te contaminen la energía también.
En algún punto, yo creo que eso también es una exageración justamente para generar ese control, ese miedo. Pero claro, la comprobación está en la parte física, ¿no es cierto? O sea, ahí está la comprobación, pero en realidad el ritual es a nivel energético, ¿no? Entonces eso creo que es importante dejarlo claro. Tiene una connotación energética porque tiene una intención detrás, ¿no es cierto? Y obviamente una situación de, mm, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, no quería decir dominación, sino de condicionamiento por miedo, ¿no? Genera condicionamiento por miedo y eso genera culpa y genera sometimiento, porque lo que les conviene a todos justamente es que haya ese sometimiento, que las personas estén de acuerdo con mantener esa condición, ¿ya? Y que eso les da cierto beneficio. Y ahí pasamos a la siguiente parte, ¿no? Que es justamente, primero que esta programación de la virginidad es un programa que genera culpa, ¿sí? Es decir, la culpa que genera en personas por el valor de lo que hablabas hace un rato, Cristian, justamente la culpa que se genera por el valor tan alto que tiene para la mujer, el hecho de ser virgen, de ser pura, ¿sí? De poner esos modelos que no son tan ciertos. Porque en realidad hablas de la pureza en cuanto a la no contaminación energética, porque lo otro, o sea, si es que es porque te toquen, si alguien te cogió el brazo, ya dejaste de ser puro, ya dejaste de ser puro, entonces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Sino más por un tema de la contaminación energética que se da a través de la parte sexual por el nivel de energía que existen en los centros energéticos o llamados chakras base, que son justamente eh, vórtices, ¿no? Vórtices energéticos que tenemos los humanos en esa parte que son justamente para crear. Por eso, cuando se crea una vida humana a través de una relación sexual, es justamente a través de eso mismo, de esa energía. Ahí está la energía que crea eso, ¿no? Entonces, eso es parte de crear, ¿sí? De crear esto. Por eso a los niños les dicen criaturas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son creaciones. Justamente la palabra criatura criatura viene de crear, ¿no es cierto? Entonces, todo está relacionado, nada está suelto, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta para ir, como es, siguiendo el hilo de esta conversación y entender un poco de lo que estamos queriendo compartir ahora, ¿no? Entonces, esta culpa la culpa genera una recompensa por detrás, porque todo programa, toda creencia limitante, todo programa limitante tiene un mecanismo de supervivencia atrás. En este caso, la virginidad, el mecanismo de supervivencia, la ventaja pequeñita y emocional que tiene es, si es que hago esto, si es que soy virgen, si me mantengo como la estructura de la sociedad, la religión dice, entonces yo tengo alto valor, entonces yo valgo más, porque una vez más, lo que han hecho es condicionar el valor de la persona a lo que hace o a lo que tiene o a lo que consigue, no a lo que es. Porque en realidad no importa lo que haga cualquier persona, ¿sí? El valor de la persona no cambia por el hecho de que te equivoques o no, porque cometas un error o no, sino que las personas pensamos, porque eso es lo que aprendimos, de que nuestro valor está en lo que hacemos. Si hacemos bien, perfecto. Pero si hacemos mal las cosas, entonces nos servimos, somos incapaces y eso nos quita valor. Si no obtenemos lo que queremos y el resultado no es lo que buscamos, entonces somos incapaces, ¿sí? O somos brutos y así generamos un diálogo interno que nos genera culpa y desvalorización. Y eso nos tiene condicionados y eso hace que creemos una realidad justamente de escasez, de desvalorización, de culpa, de de inconvenientes, de problemas. Y justamente es lo que nos mueve y es lo que nos complica de manera negativa porque no estamos conectándonos con nosotros mismos. En realidad estamos haciendo lo que los demás quieren, no nosotros. Y en el caso de la virginidad no hay una diferencia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, la ventaja del subconsciente o del inconsciente para mantener esta programación es generalmente la aceptación
de la manada, se puede decir, ¿no? Es decir, si es que estamos dentro de la manada, tenemos opciones de supervivencia, porque como hemos dicho en otros episodios, esto viene de un código biológico también que está en nuestras células, y es el hecho de que como somos mamíferos, si tú ves un programa de animales de la selva, animales salvajes, mamíferos, como son leones, como son, eh, como es, equinos, hablemos de cebras, por ejemplo, o si no, los cebús o las cabras o cualquier de estos mamíferos, las mismas jirafas o los elefantes, todos tienen el código de que en manada se protegen. Cuando uno actúa de manera diferente, a la manada es expulsado y eso significa muerte, porque no te puedes defender de los depredadores si es que estás solo. Generalmente cuando estás en manada y tú te quedas a un lado y los depredadores están al acecho, lo que van a hacer los depredadores es empujarte lo más lejos que puedan de la manada para volverte más vulnerable y que seas su presa y su comida al final, ¿no? De su manada. Entonces, todo eso tiene una lógica y todo eso tenemos nosotros grabados en nuestras células también, porque ese es un código biológico que traemos por naturaleza. Y eso es inconsciente y eso nos jala. Entonces, eso hace que muchas de las partes de la vida actuemos igual, igual que la familia, ¿sí? O igual que la sociedad, o igual de o lo que dicen en el colegio, o lo que dicen algunas personas en general, o el gobierno, qué sé yo. ¿Para qué? Para sentirnos aceptados, para ser parte de. ¿Por qué? Porque inconscientemente, y no nos damos cuenta, porque no lo vemos realmente, sí, hay un programa de que si te expulsan de la manada hay peligro de muerte, que a nivel humano no pasa eso. Realmente en nuestra realidad eso no pasa, ¿sí? No te matan por estar solo, no te mueres por estar solo. Claro, en comunidad puedes crecer y todo, pero en realidad no tiene nada de malo estar solo. Entonces, esas son creencias y programas que nos viven marcando y que nos condicionan, que nos tienen en un punto en el que nosotros pensamos que está bien, pero llega un momento donde sientes un vacío y dices, oye, pero ¿y por qué me siento así? ¿Y por qué las cosas no funcionan? Justamente por esto. Y la virginidad en este caso y la parte sexual tiene que ver con eso, ¿no? Si te masturbas a un hombre, si te masturbas, entonces eso es pecado. O sea, todo está mal, ¿ya? Y lo que han hecho es, si te pones a ver, justo el otro día con Cristian mismo veíamos, el hecho de que los 7 pecados capitales están relacionados con suprimir justamente la actividad principal de cada uno de tus centros energéticos. Entonces, el rato que empiezas a darte cuenta de que todo tiene sentido, dices, wow, ¿cómo hacen las cosas? Alguien más sabía todo esto mucho mejor que nosotros, antes de nosotros, y nosotros le hicimos caso, y ahorita estamos queriendo darle la vuelta a eso porque no nos estamos sintiendo conformes con la vida que tenemos. Entonces, todo esto que estamos hablando de la virginidad y de este tema sexual se traduce a esta parte también, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos con esa parte de dónde viene y un poco cómo le vamos dando la vuelta a esta situación, ¿no? Pero creo que el establecer qué es lo que genera a nivel de culpa era un punto importante, un punto de vista importante como para poder generar contexto dentro de lo que viene. Claro. Bueno, y fíjate que vos estabas diciendo algo re importante, que es esta parte donde del intercambio de energía, de y lo que sucede es que nosotros cuando, cuando nosotros, hasta nuestra primera experiencia sexual, tenemos la energía con la cual nosotros nacimos, pero después nuestra energía empieza a mezclarse con el acto sexual, con las personas con las cuales nosotros estuvimos. Ya no vuelve, nuestra energía no vuelve de nuevo a ser la que era al principio de todo. Entonces, de ahí viene el tema de la necesidad de la virginidad en cuanto a la ritualística, ¿no? Es la energía primigenia que traía la persona cuando llegó acá. Por eso tanta historia con los niños y tanta historia con la Virgen. Porque tiene que ver con esto, con esta cuestión de la energía que no esté como unida, vamos a decir, o mezclada con otras energías, ¿no? Y, y después fíjate esto que vos comentabas, Patricio, de lo que pasa en la naturaleza, cuando nosotros nos separamos y que somos apartados de nuestra manada, morimos, está sucediendo de alguna forma, es paradójico esto, pero está sucediendo lo contrario ahora. O sea, la humanidad
como está sometida y dominada y programada en un montón de cosas, está siendo llevada a su extinción. Y es necesario que empiece a aparecer personas que se separan de la manada para sobrevivir. Separarse de la manada me estoy refiriendo a despertar conciencia, concretamente. Este auge que hay ahora del despertar de la conciencia, concretamente, tiene que ver con que si no lo hacemos, nos vamos a extinguir. Vamos directamente a vacunarnos todos, a entrar en todos los programas de, por ejemplo, de hombres contra mujeres, ¿no? Polarizar las relaciones, polarizar la familia, separación. Entonces, si empezamos a observar lo sexual justamente, ¿qué está pasando con la bajada de línea del tema eh, de las corrientes, digamos, sexuales, donde cada uno puede optar por su sexualidad, por ser lo que quiera, más allá de hombre y mujer, ¿no? O sea, todas las corrientes que hay de, de la sexualidad, pero que están implicando que, qué pasa con la reproducción. ¿Qué está pasando con la reproducción y con el hecho de traer niños al mundo? ¿Y cómo está consolidada la familia ahora? ¿Y hacia dónde vamos? Si empezamos a observar hacia dónde va la humanidad o hacia dónde quiere ser llevada, vamos a la extinción. Porque hay, por ejemplo, las personas que se han vacunado, se ha registrado que hay problemas para que hay abortos espontáneos, por ejemplo. En todo el tema del sexo, que está fomentadísimo que no haya tanta heterosexualidad, sino homosexualidad. Obviamente entre homosexuales no hay reproducción. Entonces, lo que está sucediendo realmente como el colectivo humano es que se está atentando directamente contra la reproducción, contra que se perpetúe la especie. Entonces, esto va a generar la extinción. Si mueren las personas de ancianas y no están llegando niños al mundo, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Entonces, en un punto, el despertar de la conciencia es una herramienta que surgió espontáneamente, vamos a decir, o como una corriente que es separarnos de la manada, pero de forma consciente. Es decir, yo esto no lo quiero más en mi vida y yo quiero ir hacia otro lugar y nos estamos encontrando de a poco y juntándonos, hablando de todas estas cuestiones para crear una nueva humanidad, distinta, que no sea sometida, que no sea engañada como en tantas cosas como esta que estamos hablando de, del tema de la virginidad, ¿no? Y las aristas que tiene. Entonces, bueno, traía un poco todo esto como contexto de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo desprogramamos? Y justamente con conciencia. Ahí viene la parte. Despertando la conciencia y entendiendo que es una programación, porque además hacia dónde apunta la programación. Siempre hablamos de lo mismo, el cuerpo. Nosotros somos solamente el cuerpo. Si yo siento que me voy poniendo viejo, que me voy deteriorando, que pierdo mi virginidad, todo es perder, 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 perder. ¿Y qué gané? No gané nada, solamente perdí. Entonces soy el descarte de la sociedad. Cuando ya no soy virgen, me descartan. Cuando ya soy anciano, me descartan. Y justamente, y ese es el plan, que vos te sientas cada vez menos, cuando en realidad somos cada vez más. ¿Por qué? ¿A qué vinimos aquí a la Tierra? ¿A cultivar lo material o a transformar y evolucionar? Si venimos a evolucionar y transformar, yo cuando tenía 8 años no transformé las cosas que transformé yo en lo que vino después en mi vida. Entonces, cuando yo miro en perspectiva a todas las cosas que pude entender y aprender y que sigo y que me sigue llegando información y que sigo aprendiendo y que sigo incorporando y que sigo dándome cuenta de cosas, me puedo decir que entonces voy evolucionando. Soy una mejor versión que la que era. Entonces, es como decir, si yo intenciono ser todos los días mi mejor versión, voy a ir siendo cada vez más mi mejor versión. Mi mejor versión no es virgen, mi mejor versión no está apegada al cuerpo, mi mejor versión puede ser paralítico, mi mejor versión puede estar enfermo, mi mejor versión puede tener muchas características físicas que no son las ideales para el sistema, pero mi mejor versión evoluciona, razona, piensa, replantea, reprograma.
Y eso es en realidad lo que vinimos a hacer acá. Entonces, es quitar los velos. Creo que este tema de la virginidad trae esto, ¿no? Sacar los velos y las mentiras, que se caigan las mentiras, que se vayan, que lo que no nos sirve para sentirnos plenos y libres y felices, ¿no? Siempre tiene que haber algo que nos limita para alcanzar nuestro mayor potencial, ¿no? Entonces, bueno, un poco de esto. O sea, la forma de desprogramar este tema de la virginidad, por ejemplo, es entender que no sos un cuerpo físico, no vinimos a lo material, que no te vas a llevar. Es simple en realidad. ¿Cómo nos damos cuenta que lo más importante no es material? ¿Y por qué no te lo llevas? Sería absurdo estar en un planeta que venís a acumular cosas materiales que no te vas a llevar. Entonces, si lo material está por debajo de lo espiritual, que lo más importante es tu vida, tu tiempo de vida, pero que por todo el dinero del mundo, si yo te doy autos y casas y lo que vos quieras, pero mañana te morís, no te sirven. Entonces tu vida está por encima de eso y ahí te das cuenta y entonces, y tu vida estás acá para, ¿no? ¿Para qué? Para aprender, para evolucionar, para compartir, y eso es invisible. Entonces el plano invisible está por encima de todo. Entonces cuando descubrís eso, ¿qué tanta historia con la virginidad? Si la virginidad está en mi cuerpo, es parte de mi cuerpo, pero obviamente que en algún momento se va a perder porque el cuerpo se va a perder, porque no soy el cuerpo, no somos el cuerpo. Entonces, el primer paso, el primer punto acá clave es ese, entender eso, que no somos el cuerpo, somos otra cosa. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a desprogramar este tema. Cuando ya no te importa, cuando ya te das cuenta que es una anécdota y que está siendo usado para que la gente esté como sometida y densificada en todo lo material, porque esto es parte de la materia, el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la clave acá para ir, empezar a dar vuelta al tema, ¿no? Y llevarlo para otro lugar, ¿no? Esa era un poco la clave, la idea. Sí, de hecho, una de las cosas que justo mientras estabas diciendo esta parte de la mejor versión, justo se me vino así de golpe, ya sabes que las cosas van y vienen, los mensajes de pronto vienen, llegan ideas que tienen mucho sentido y justo ser tu mejor versión implica también disfrutar con plenitud y con conciencia. Y el tema sexual y de la virginidad, tanto de hombres como de mujeres, tiene que ver con el disfrute pleno. Y en el disfrute pleno es donde está la creación. Cuando tú lo haces con culpa, estás creando culpa también. Entonces, al mismo tiempo, se crean cosas, ¿no? Y este es un tema que está un poco, digamos, no sé si en auge se puede decir, pero en redes sociales he visto que se está hablando últimamente de este tema justamente de la parte sexual y del poder creador que tiene el centro energético o el chakra base, ¿no? Que son vórtices energéticos al final en la creación de la realidad, de lo que haces, ¿no es cierto? Se ha hablado ya de esto, pero justamente están saliendo cosas más profundas sobre el tema, entonces también tiene que ver con el disfrute. El hecho de prohibirte disfrutar también es quitarte energía. Generar culpa por ese disfrute es quitarte energía. Entonces, al final, lo que nosotros buscamos es tener ese equilibrio energético, justamente, ¿no? Es decir, ok, lo hago con responsabilidad, porque esta otra cosa que también decías que es bien importante es que nosotros no somos el cuerpo. Obvio que no somos el cuerpo, porque el cuerpo es parte nuestra y obviamente es el vehículo en el que venimos a habitar y a trascender y a transitar este plano material. Entonces, cuidémoslo como parte de nosotros. Pero no es que el cuerpo está primero, el cuerpo en realidad lo que está primero es el alma, ¿no? Es lo que nosotros somos, lo que nosotros realmente somos, que es esa alma, esa luz, esos fotones que son lo que venimos cargando dentro de la energía del alma que somos, ¿no es cierto? Y es tan fácil como esto, o sea, si dices, no, pero ¿cómo no somos el cuerpo? Tan simple como esto. Si tú pierdes una mano, un brazo, pero sigues vivo, ¿dejas de ser tú? Y la pregunta es no, y la respuesta es no. No, puedes seguir viviendo. Hay personas que se quedan paralíticas, como decía, ser tu mejor versión puede ser estar en silla de ruedas. De hecho, se me vino justo a la cabeza hay una chica en redes sociales que es española, que es jovencita,
que de pronto tuvo un problema en la base de la columna, ¿sí? Es muy guapa, tiene un cuerpo espectacular además, ¿sí? Y era una chica normal, de pronto un día estaba con dolores y tal, y se levantó de la cama, regresó a la cama porque lo diría no sé qué, a los 2 días de eso, como ella cuenta su historia, no podía levantarse. Tuvo un problema, tenía dolores, dejó de caminar, dejó de sentir las piernas y ahora está en silla de ruedas. La chica se dedica a hacer, ¿cómo es? Videos para adultos o algo así, ¿ya? Y ella se promociona y habla de eso y tal y tal. Pero le ve sonreír, ¿sí? Entonces, justo ahorita que hablabas de la mejor versión, tal vez su mejor versión para ella en este momento sea esa, ¿me explico? ¿Sí? Lo que esté buscando, no sé, lo que hay detrás de ella, no sé, pero es un buen ejemplo de ciertas cosas. También hay una chica, me parece que mexicana, que tuvo, me parece que un accidente, alguna cuestión y le amputaron las piernas. Pero ella pone en sus videos que ella era muy de escalar montañas, de hacer todo, y ella estaba completa. Todo el accidente perdió las piernas, pero dice, no, yo sé quién soy y no voy a bajar mi calidad de vida ni voy a dejar de vivir por esto. Esto solamente es una parte, me explico. O sea, es como que mi mejor versión no se acabó sin mis piernas. Y justamente Claro, ahí está esa parte de despertar la conciencia. Y nosotros a veces pensamos que se nos va alguien o terminamos una relación y se nos derrumba la vida, o se nos acabó un trabajo y se nos derrumba la vida. Y es porque pensamos que dependemos de su externo, cuando en realidad lo que debemos de aprender es vernos a nosotros mismos y parte de justamente ese disfrute de esa capacidad creadora que tenemos, de esa energía creadora que somos y que cargamos, tiene que ver con eso y se canaliza a través de todos los centros energéticos, pero el portal en realidad es la parte de la sexualidad. Digamos que ese es el principal en cuanto a creación incluso de abundancia, ¿no? No solo de vida. Y muchas veces estamos bloqueados ahí. Es justamente, son temas que Cristian y yo en nuestro tiempo hemos tenido que verlos directamente y trabajarlos y entenderlos y resignificarlos. Y creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero ahora resultó que nos pareció y nos salió así de la nada, o sea, estábamos hablando del tema y dijimos, oye, hagamos el podcast de esto, este episodio de esto, ¿por qué? Porque de alguna manera empezamos a conectar con eso. Entonces, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, esto es bien importante verlo y aclararlo, porque esto que nosotros estamos compartiendo con ustedes no tiene que ver con el hecho de solamente ponernos en contra de algo y a favor de otra cosa, sino de generar un contexto y generar un significado y un entendimiento diferente que te ayude a ver las cosas de manera diferente, que no sigas en la misma línea de que todo es mito y todo es malo, ¿no? Porque al final lo único que está pasando es que estás permitiendo que te sometan y no tiene mucho sentido al final, ¿no? Entonces, si lo que quieres es vivir en plenitud y conectar contigo mismo, contigo misma, lo que tienes que empezar a verte de una manera distinta. No por nada, Einstein decía, no hay nada más absurdo que querer cosas diferentes haciendo lo mismo de siempre. Entonces, es eso, es empezar a ver las cosas de manera distinta, ¿sí? Entonces, saber cómo funciona esto es importante y básicamente de eso se trata este contexto que hemos generado, de entender de que es un portal a través del cual incluso nuestros hijos vienen, ¿no? O sea, nosotros somos el portal a través de este centro energético porque nuestros hijos vienen a la vida, a este plano físico, material, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo hacemos desde el amor y desde la convicción, eso florece mucho más, ¿no es cierto? Entonces también es importante la intención que le pones. Y ahí yo creo que eso es lo que más manda, porque tener relaciones sexuales la tiene cualquiera, ¿no es cierto? Masturbarte, que sé yo, cualquier cosa de esas que hagas, sí, puede hacerlo cualquiera. El tema es cuál es la intención, que en realidad es lo que importa y lo más fuerte está detrás de todo eso. Sí, el tema es que nadie o sea, en lugar de enseñarnos a crear con eso porque no les conviene, nos enseñaron a suprimirlo. ¿Por qué? Porque tal vez es mucho más poderoso y ellos saben, y nosotros obviamente no, el poder que realmente eso tiene, ¿sí? Y algunos dirán, estás loco, o están locos,
Sí, pueden pensar que estamos locos y bueno, asumimos el riesgo, ¿no? Pero en realidad, yo después de un tiempo y después de estar viendo esto y trabajando y que lo hemos hablado incluso con Cristian, personalmente me he dado cuenta de que yo inconscientemente he creado cosas de esa forma. Y digo, wow, sí, es increíble, ¿no? Pero claro, lo hice inconscientemente. Pero creé cosas, ¿por qué? Porque me di cuenta que puse una intención y fue una intención bien puesta, bien directa, bien establecida. Entonces ahí te das cuenta de que no, de que la realidad es otra que la que te contaron. Entonces, por eso es importante verlo de una manera distinta y por eso estamos generando este contexto. Ahora, mi querido Cristian, ¿cómo hacemos para manejar esto? ¿Cómo le vamos dando la vuelta al tema? ¿Sí? ¿Cómo vamos resignificando esta reprogramación? ¿Qué podemos hacer? Aparte de que la conciencia es la parte más importante, ¿no es cierto? Pero eso es la de aplicar, a veces no lo vemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para también verlo más claramente, sentirlo y darle un poco la vuelta? Mirá, yo acá creo que es importante entender que todas las programaciones que existen, porque esto al final de la virginidad es una programación más de todas las que hay, ¿no? Tenemos una programación, por ejemplo, de obedecer, siempre hay alguien a quien tenemos que obedecer, pero el tema de la virginidad es entender que nuestro inconsciente está anclado, o sea, todos los programas funcionan porque nos da algún beneficio, si no, no funcionaría. O sea, inconscientemente obtenemos algo, ¿no? Entonces, y nuestro cerebro funciona que siempre quiere como confirmar lo que sabe. No le gusta encontrarse con cosas que lo ponen en la disyuntiva o en la inseguridad de que, ¿y qué pasa si esto que yo creo no es verdad? ¿No? Entonces, todo lo que genera una resistencia es porque el cerebro está programado para buscar siempre ejemplos de cosas que reafirmen lo que cree. Entonces, si yo creo, si a mí me hicieron creer en todo esto, que lo material es lo único que hay, que lo que importa es el dinero, que lo que importa es el estatus, en los títulos que yo tengo, en la ostentación, en todo lo material, básicamente, y en las castas sociales, que tiene que haber ricos y pobres, bueno, todas las creencias de este sistema. La virginidad está anclada ahí, en yo soy mi cuerpo, yo soy esto que está acá, casi únicamente. Entonces, está basado en esa creencia, la de la virginidad, de que yo soy el cuerpo. Y entonces es como cuidar el valor que tengo yo como persona. Lo de la virginidad va más allá del cuerpo. Es como que nuestra creencia es como un valor, como esto que yo decía, ¿no? Y que se puede perder y hay que cuidarlo mucho. Pero no es real, porque como decíamos antes, nosotros no somos nuestro cuerpo. Entonces es una anécdota lo que le pasa al cuerpo. Es el tránsito acá en la Tierra. Al cuerpo le va a ir pasando muchas cosas en la medida que vivimos. De hecho, desde el momento que nacemos ya estamos muriendo. Podemos verlo así también. Cada minuto de vida cada minuto más de vida también es un minuto menos. Es un minuto más que pasó, pero es un minuto menos para vivir, porque ya pasó ese minuto y te estás acercando más a tu muerte. Todos nos vamos a morir, eso es una certeza, es una verdad. Entonces, ¿somos el cuerpo? ¿O por qué estamos acá? Cuál es la idea de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el tránsito que estamos haciendo? Entonces, es entender que nuestro inconsciente tiene como un beneficio de esta programación, y es seguir confirmando la importancia del cuerpo, ¿no? De como valor como persona. Yo soy si tengo, si no tengo, no soy. Entonces, tú, cuanto más cosas tenés, más valés. Y la virginidad es una de las cosas más que yo puedo tener, pero también que se puede perder. Entonces, la ventaja es esa, y sentirme más porque lo tengo y sentirme menos cuando no lo tengo, ¿no? Es todo ese doble juego que tiene en el inconsciente y lo de pertenecer a la manada, bueno, porque en la medida que yo creo en esto, también pertenezco. Yo me sumo a todos los que creen que que tengo que ser virgen como un valor, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso? Y a su vez, el tema de bajar la frecuencia.
qué pasa con el tema este de estar bajando la frecuencia, porque nosotros cuando nosotros planificamos traer una vida al mundo, lo hacemos desde una energía y desde una frecuencia. Entonces, si yo logro hacer entrar en conciencia de la frecuencia en la que yo quiero estar, cuando en el acto consciente yo voy a traer una vida al mundo y mi pareja también, y logramos llegar juntos a ese lugar, a ese clímax, con esa intención y con esa frecuencia, la, el ser que viene tiene la sumatoria de esas frecuencias. Y al revés también. Si yo tengo, si viene al mundo un hijo no deseado o en situación de incertidumbre o con una pareja ocasional, bueno, ese ser ya viene también con una frecuencia. Hoy estábamos justamente con Patricio hablando del tema de las frecuencias de las personas que vienen engendradas de determinada manera, que ya traen una energía. Hay personas que incluso piden permiso para venir porque se te aparece en un sueño antes de nacer. Y hay personas que no, que directamente aparecen, como que se colaron. A mí me pasaron las dos, por eso puedo decir que y ya vienen con una energía distinta, vienen ya diferentes, no son, o sea, pueden vivir la misma situación, la misma familia, la misma separación, toda la historia igual, pero son diferentes y vienen con energías diferentes. No es mejor o peor, diferentes. Y uno puede amar a sus hijos y amar a estas personas, pero entendiendo que tienen energías diferentes y que ya traen, no son solamente anécdotas que sucedieron, ya traen una energía diferente y una forma de ver el mundo y una apertura espiritual diferente, bueno, todo es diferente, pero es parte del proceso y es parte del aprendizaje también. Y entonces, y es entender esto, nuestro inconsciente siempre tiene como una ventaja o tiene un aliciente por lo cual es susceptible de ser programado. Y así funcionan las programaciones. Cuando no entendemos realmente lo que está pasando o de con qué conciencia la estamos tomando, ¿no? Entonces, esto es una parte importantísima para entender. Lo primero que hay que entender es que tenemos que reprogramar el inconsciente, que es con el que nosotros creamos en la realidad. Esto lo decimos en varias oportunidades, pero nosotros estamos acá en estado de hipnosis y todo va entrando en nuestra mente cuando somos pequeños y con eso nosotros después creamos en la realidad. Y hogares que son muy religiosos, ¿no? Que hay mucho condimento de la iglesia y de la religión, es propensa a tener todo un tema con la virginidad y todo el tema con los tabúes con el sexo, ¿no? Y son trabas energéticas para crear en la realidad. Son trabas energéticas para hablar de estos temas, para entenderlos de otra forma y para no ver lo que está realmente sucediendo y todo lo que hay implicado detrás, ¿no? Claro, es que hay un montón de situaciones donde nos... Tú justo ahorita hablabas del hecho de que hay personas que vienen de golpe y en realidad te das cuenta de que todo tiene un propósito, de alguna forma, ¿sí? Y hay personas que piden permiso. En este caso también, por ejemplo, hablábamos del caso de una persona que conozco que no sabía que se había quedado embarazada, ¿sí? Y que ella había estado igual, o sea, como su vida normal de soltera, tomando alcohol, fumando, qué sé yo, y de pronto se enteró a los 5 meses que estaba embarazada. Y ella estaba muy asustada porque pensó que le había hecho daño al bebé y la niña salió súper sana. Y además, o sea, de una vivacidad y de una capacidad y, o sea, y le ves y la niña no tiene problemas, o sea, es como que ella tenía que venir por ahí de esa manera. Ella eligió esas circunstancias de esa mamá, o sea, todo eso es lo que decías ahora. Justamente por eso, o sea, no es un tema de que fue bueno o fue malo, no. La manera en la que pasó, listo, no importa. El tema es que la misma mamá decidió que
O sea, le avisó al papá que tenía una hija de él, pero el tipo no asomó porque de alguna manera fue algo muy fugaz, o que sé yo, muy fortuito. Y, y una cosa que me acuerdo que me decía es, yo estoy segura de que yo me cuidé, porque con él fue una sola vez, y yo me cuidé y salí embarazada, ¿ya? Y después, claro, según yo, como estaba segura de que no pasó nada, entonces yo seguí tomando, fumando y de fiesta y tal, como siempre, durante 5 meses, después resulta que estaba embarazada. Y claro, ahí me entró esa culpa de creo que le hice daño a mi hija, de que no sabía y tal, pero la niña es perfectamente sana, no tiene ningún problema, no tiene ninguna malformación, no tiene nada. Entonces, justo yo le decía, para que te des cuenta cómo son las cosas y cómo lo que tiene que ser de la manera que sea. Es decir, cuando la energía y las cosas se tienen que dar, no hay manera de que te opongas. Es porque así tiene que ser y punto. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que lo mejor es fluir con la vida en lugar de estar peleándonos con ella, pensando que tiene que ser como a nosotros nos da la gana, en lugar de dejar que las cosas vayan como tienen que ir y nosotros beneficiarnos exactamente de eso. Y justamente todo este tema del que hablamos, ¿no? De la virginidad y del disfrute y del goce con conciencia, tiene que ver con eso, con estar actuando en congruencia, en total coherencia con nuestra propia naturaleza, en conectar con nuestra esencia, en ser nosotros mismos, porque en la autenticidad está, o sea, esto no es algo que lo decimos nosotros, esto es algo que lo dicen todas las ciencias, incluso la psicología, la psiquiatría, porque es en lo único que creo que están totalmente de acuerdo y es que en la autenticidad está realmente la solución a todos los problemas si hablamos de comportamiento humano, pero la autenticidad tiene que ver con me conecto conmigo mismo, me conozco, me acepto como soy a pesar de mis errores, aprendo y enfrento a la vida y fluyo con la vida desde esto que soy yo y que tengo, más allá de si está bien o está mal, es decir, es lo que soy y punto, y se acabó, es lo que tengo, y ahora prefiero esto y mañana puedo preferir lo otro, no importa, ¿sí? Me voy guiando conforme lo que mi propia alma y mi esencia me va diciendo. Entonces, dentro de ese contexto, obviamente la autenticidad es la base de todo esto y como les digo, es el hecho de verte a ti mismo y de entender de que las cosas que están ahí tienen un propósito y que no son malas como nos enseñaron, ¿no? Porque es igual, es como una pistola, ¿no? Como un cuchillo. Por ahí no hace nada si está encima de una mesa. La intención que le pones es lo que manda en realidad. Entonces, una pistola te puede servir para defenderte, ¿sí? O para hacer daño a alguien, o matar a alguien, o un animal, o algo, ¿no es cierto? Un cuchillo puede servirte para cocinar, como puede servirte para igual herir a alguien. Entonces, el problema no está en el objeto, el problema está el tema está en la intención. Es así mismo con tu cuerpo, es así mismo con cómo lo usas, ¿no? Con cuál intención, con qué intención lo usas. Entonces, observar tus intenciones, observar cuál es el objetivo. O sea, si tú te dedicas a tener sexo para evadirte de la realidad, ¿sí? Para no hacerte cargo, entonces, claro, estás perdiendo energía. Estás yéndote en contra de ti mismo, de ti mismo. Estás utilizando algo que es muy poderoso, ¿sí? Para absolutamente nada, nada que te sume. Pero si tú lo utilizas en un tema en una forma con una intención creadora, ¿sí? Y muchos van a decir, ¿y entonces qué, cómo creo cosas? ¿Pienso en algo y tengo sexo? Y bueno, sí, más o menos, ¿no? Pero claro, con ciertas, no digamos condiciones, sino con cierto orden o con cierta, eh, hablemos de como de requisitos para poder dar una idea un poco más clara. Y no es un tema técnico, es un tema más de lo que tú sientas, ¿sí? Tiene que ver más con eso, ¿no? Y a dónde está enfocado el sentimiento que tienes o la emoción que llevas, eso es lo importante. Entonces, eh, justamente ahí es donde está la verdadera intención. Y yo creo que un podcast de lo que podemos hablar es justamente de las intenciones. Me parece que es un buen tema. ¿Qué te parece, Cristian? Podemos, Sí, podemos hacer buenísimo. menciones en un futuro cercano, justamente para poder establecer, porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y también que las personas
sepan qué es una intención y cómo poderla usar, cómo poderla enfocar en lo que quieren, es valiosísimo porque eso les va a ayudar muchísimo en lo que van viviendo en su día a día, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Porque aparte la intención es como la guía, ¿no? Hacia dónde vas a ir. Ujú. O sea, tiene que ver con eso y lo que hablaba un poco de los requisitos, ya ahorita se me aclaró un poquito la idea, es los requisitos emocionales, son requisitos emocionales, es decir, qué es lo que estás sintiendo tú y hasta dónde y a dónde estás dirigiendo esa emoción, ese sentimiento que estás poniendo, ¿sí? Y lo que haces con ese sentimiento que cargas, cómo lo depositas ahí energéticamente, ¿sí? Ujú. Eh, Simbólicamente, incluso si le quieres decir así, ¿no? Claro. Eso es lo que te va a dar o lo que va a definir la intención y por dónde la canalizas en este caso, ¿no? Hacia dónde la envías. Y entonces justamente de eso se trata, ¿no? Entonces, conclusión, un poco conclusión de lo que hemos hablado, y ya creo que vamos a ir cerrando el podcast de hoy, el episodio de hoy, es justamente el hecho de que, bueno, lo que te hicieron ver como malo, en realidad no es malo. Ya, esa es la primera parte. Entonces, que si tienes dudas, bueno, puedes hacernos preguntas en la caja de descripción de este video. Puedes escribirnos directamente en nuestras redes sociales también, quedan aquí en la caja de descripción del video. Puedes mandarnos eh, mensajes directos, ¿sí? O hacernos un comentario y nosotros encantados o Cristian o yo, dependiendo de con quien quieras hablar, te vamos a contestar y te vamos a o sea, vamos a atender tu requerimiento, encantados de la vida. Bueno, entonces, estábamos hablando justamente de que estas cuestiones a veces generan un poco de duda, pero si te hace sentido y tienes duda, investiga, ¿sí? Busca más información, hay mucha información en internet al respecto, como te decimos, si tienes dudas, nosotros también podemos estar para eso, encantados de la vida, pero si es que esto te llamó la atención, lo que acabamos de decir, si es que esta información que acabamos de dar te movió y tiene un sentido para ti, ¿sí? Vas a empezar a buscar y vas a empezar a encontrar más respuestas, pero de eso se trata. ¿Sí? De que te conectes contigo. Lo que nosotros queremos justamente es ayudarte o generar información para eso. Por eso el podcast se llama Despierta y Transforma, energía y movimiento, porque estamos hablando de eso, de esta energía y movimiento, del caos emocional, de la parte oscura, de no saber nada, al equilibrio interior, a encontrarnos con nosotros mismos, a entender que lo que tenemos aquí tiene un propósito, que no está puesto de gratis, ¿sí? Que muchas de Claro. las cosas fueron inventadas solamente para evitar que tú veas tu propio poder, ¿sí? Entonces, no es algo que nos inventamos, no somos los únicos que decimos esto, pero bueno, si es que te hace sentido lo que hemos dicho ahora, bienvenido sea igual, estamos aquí para ti y ayúdanos dando clic en la campanita, suscribiéndote al canal y sobre todo compartiendo, que esto es importantísimo, ¿no? Comparte, porque es gratuito, comparte a más personas a quienes creas que les puede servir, que creo que es un buen punto. Y bueno, y pues algo importante antes porque siempre también nos gusta dar algunos tips así como para ayudar como ejercicios concretos o cosas para hacer, ¿no? Eh, Algo importante también es que nosotros, según cómo observamos nuestra realidad, la transformamos. Siempre de alguna forma decimos, con solo observar ya estás cambiando, ya estás influyendo en la realidad. No es que yo tengo que hacer cosas, sino que ya nos hicieron creer que yo puedo ir y estudiar un hormiguero. No, eso no existe, porque desde el momento que yo estoy parado ahí mirando el hormiguero ya no es el mismo. Y las hormigas ya no se comportan igual. Entonces, y acá es lo mismo. Cómo yo miro este tema de la virginidad y demás, por ejemplo, va a influir en lo que yo creo en mi realidad con el sexo, por ejemplo. Entonces, este tipo de conversaciones y de charlas, ¿para qué nos sirven? Para observar mi realidad de una forma diferente, para cuestionar, para preguntar. Desde el momento que yo ya empiezo a observar mi realidad de una forma diferente, ya la estoy cambiando, ya le estoy dando una vuelta, ya la estoy modificando. Y esa es la idea de todo esto. Con el solo hecho de estar a lo mejor en este podcast y escuchar algo, decir, "Ay, mira qué loco esto. ¿Qué pasa si yo lo veo de otra forma?"
Si yo cuando tenía sexo o estoy solo o lo que sea, me siento mal y me siento culpable. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? Es una programación. Y cuando yo ya me di cuenta, yo estoy programado. Cuando ya me di cuenta que estoy programado, mi inconsciente va a buscar la forma de desprogramarse. Y ahí voy a encontrar herramientas, ¿no? Entonces, bueno, un poco las herramientas que nosotros tenemos, esto que hablábamos del despertar de la conciencia, lo primordial es esto, entender que yo no soy mi cuerpo, entender que no soy descarte de la sociedad cuando ya tengo cierta edad, que eso es mentira, porque es como me veo yo a mí mismo, es entender que yo no soy esto que se ve y que se toca, soy otra cosa. Lo que pasa que sí es necesario el soporte físico para la manifestación de la energía. La energía se manifiesta a través de la materia, en este plano en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a necesitar, ¿por qué digo que se manifiesta de esa forma? Yo puedo tener ondas de radio, pero necesito el canal, la radio, para que sintonice esas ondas que son energía. Con la televisión pasa lo mismo. Si nos empezamos a dar cuenta, es un patrón. Hay una energía y necesito un soporte físico para que se canalice y se materialice. Yo tengo una hoja en blanco y hago un dibujo, que es una energía, una idea que se manifiesta ahí. Todo funciona de esa forma en este plano en el que estamos. Primero estuvo en la mente de alguien y después se manifestó acá. Entonces, la idea es, ¿qué herramientas tengo yo? Bueno, el despertar de la conciencia hace que cambie esa figura mental que yo tengo de las cosas y entonces se manifiestan en la realidad de una forma diferente. Y entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Y bueno, y la meditación, por ejemplo, ayuda a esto, ¿no? A quitar todo lo que está en lo físico e ir a esos planos más sutiles, ¿no? Y entender que son como niveles de conciencia en el que uno está. Es como decir, si yo no estoy pudiendo manejar la economía básica, que es lo que hago con conciencia, con el dinero, mucho menos voy a poder conectar con otros planos. Si la gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo de esto del dinero. ¿Somos conscientes que hacemos una apuesta con el dinero? Yo, por ejemplo, tengo un dinero. Si yo voy a un negocio y yo dejo mi dinero ahí, yo estoy haciendo una apuesta. Estoy apostando que ese negocio va a seguir estando porque yo lo estoy financiando. Pero al revés también. A mí me gusta algo, pero yo no pongo mi dinero y no le doy atención y no le pongo energía. Si todo el mundo hace eso, va a desaparecer. Entonces, la pregunta es, ¿soy consciente de que donde yo pongo mi dinero y mi energía, eso va a continuar? ¿Y que donde yo no pongo mi dinero y mi energía, eso no va a continuar en mi vida? Soy consciente de eso. Es como decir, si todo el mundo hiciera lo mismo que hago yo, ahí te darías cuenta que si todo el mundo hace lo mismo y van todos al mismo lugar y ponen su energía y su dinero ahí, eso va a continuar. Y si todo el mundo ignora determinadas cosas, esas cosas van a dejar de continuar, de estar. Porque ¿quién la financia? Porque no hay energía, se desaparece. Entonces, cuando empiezo a tomar conciencia de estas cosas, es donde yo puedo empezar a darme cuenta qué pasa con la energía. Donde pongo la energía, pongo la realidad. Entonces, ¿dónde? Con el sexo y con la virginidad, ¿dónde estoy poniendo la atención? La estoy poniendo en que, ay, es virgen, ay, no es virgen, ¿no? ¿Estoy poniendo la energía ahí o la voy a poner en otro lugar? En conciencia. Si yo no soy consciente del programa, no lo puedo desprogramar. El programa está diseñado para no mirarse a sí mismo. Entonces, y cuando yo obedezco a un montón, obedezco a un presidente, obedezco al papa, obedezco al rey, obedezco al papá, obedezco al maestro de escuela, siempre estoy obedeciendo a alguien, al faraón, siempre estamos obedeciendo a alguien en la historia de la humanidad. Es un programa de la humanidad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Saliendo del programa, si no, no me doy cuenta. Y cuando salgo del programa puedo tener un trabajo donde no tengo un jefe, donde yo manejo mi propio horario. ¿Pero por qué? Porque ya desprogramé el tema de obedecer a alguien. Yo no quiero que haya alguien en mi vida diciéndome lo que tengo que hacer, y cuándo lo tengo que hacer, y cómo lo tengo que hacer. No, porque ya no lo necesito más, porque lo entendí que es un programa. Y así es como vamos desprogramando todos los programas, entendiendo que estamos programados y observando el programa. Si no, no puedo. Entonces, desprogramar esto es clave, es entender que estamos programados y que tenemos que verlo desde afuera del programa. ¿Y las herramientas cuáles son en este caso?
la conciencia, despertar la conciencia, darnos cuenta de qué se trata y cuál es el objetivo de este programa que nos está perjudicando. Es que no podamos crear en la realidad una realidad diferente. El miedo que hay atrás de esto es que el humano cree una realidad diferente, porque si con el sexo nosotros estamos creando en la realidad, es una herramienta, es la herramienta más potente que tiene el ser humano, la herramienta donde se hace concreto todo lo que está en otros planos. Entonces, es ahí donde están atacando, para que nosotros creemos lo que, sigamos creando el sistema, sigamos recreando esto en donde estamos y que el ser humano está haciendo tomada su energía para otras cosas, ¿no? Entonces esto es como volver a empoderarte y tomar tu energía y la de tu pareja para crear algo diferente en la realidad. Y esto es lo que se está tratando de evitar, que se abran esos portales donde nosotros traemos cosas de otros planos acá. En conciencia podríamos nosotros decidir qué es lo que estamos creando. Entonces, un poco es un poco como la moraleja de esto y recordar que cuando con el solo hecho de observar la realidad, la estamos transformando. Entonces, ¿cómo observo la realidad? Entonces, como yo la observé, es como la estoy creando. Si no me gusta lo que estoy creando, tengo que observar de una forma diferente. Y para eso hay que hacer todo el trabajito, ¿no? De desprogramación. Entonces, bueno, esa sería un poco como la moraleja o la idea, digamos, de todo esto, ¿no? Genial. Sí, o sea, al final es tener en cuenta. De hecho, esa es la primera premisa de la física cuántica, ¿no? Porque eso ya no es una invención, eso es un postulado, ¿no? Es el hecho de que el resultado del movimiento de la energía no obedece a algo predecible, sino en realidad depende de la intención del observador. Entonces, cuando tú estás observando con intención, consciente o inconsciente que le estás poniendo, estás creando tu realidad. Sencillo como eso. ¿Cuáles son los experimentos científicos que se han hecho? Entre algunos que se han hecho está el experimento de la doble rendija, que si no sabes o no has oído, bueno, investigalo, o el del gato de Schrödinger también, ¿sí? Que son dos de los dos más famosos, se puede decir, pero con los que se ha podido comprobar varias veces que depende de la intención del observador. Hay otro más donde un científico estaba viendo un telescopio, digamos, ¿no? Muy potente, estaba viendo un átomo en movimiento, ¿sí? Y el átomo es 99.999% de energía y un 0.00001 de materia, que es el electrón. Bueno, resulta que estaba observando y logró ver el electrón y veía que el electrón estaba quieto en una parte y se movía, veía cómo la energía del átomo se daba las vueltas, pero el electrón, la partícula de materia estaba ahí en un puntito, ¿sí? Y no se movía. Dejó de ver el telescopio, volvió a ver y ya no estaba ahí. Entonces ahí te das cuenta de que se mantenía de acuerdo a lo que él estaba, a la intención que él estaba teniendo cuando observaba. ¿No? Y ya cuando lo pudo encontrar ya no estaba en ese sitio, ya estaba en otro lado. Totalmente. Porque intencionó encontrarlo en otra parte. Entonces, ahí básicamente es probado en el mismo átomo, digamos, aunque claro, la física cuántica es una física subatómica, o sea, lo que hace es estudiar la energía, básicamente. Y la energía, de acuerdo a todo lo que se ha estudiado, incluso dentro de la física newtoniana, es algo que no pudieron definir nunca, ¿sí? Y otra cosa, también para que veas que no estamos hablando de cosas descabelladas, es que está comprobado a través de biología celular y epigenética que las membranas celulares, o sea, las membranas de nuestras células individuales que mantienen toda la información, tienen individualmente procesos cuánticos que nosotros no conocemos y que no los podemos ver, pero que suceden. Entonces, o sea, movimientos de energía que son muy claves. Y como nuestros pensamientos y emociones son energía, por eso todo el tiempo estamos moviendo energía. No somos algo separado de. Entonces es importante tener en cuenta que todo esto está relacionado, por eso nuestra intención es tan poderosa. La palabra es poderosa porque ya tiene una descripción de algo, pero la palabra con intención es más poderosa todavía, y esto es totalmente cierto.
Así que mientras más observación y más cuidado le pongas a lo que te dices a ti mismo, a lo que te cuentas, tu realidad va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, por eso la gente te dice lo que te dice. O sea, ahorita lo que estamos es uniendo todos esos conceptos que vas a encontrar por separado en muchas partes, porque aterrizarle no es muy fácil, ¿sí? Pero bueno, es lo que procuramos, entregar la información lo más aterrizada posible con ejemplos. Así que, eh, bueno, creo que por hoy hemos tenido bastante bien desarrollado el tema. De todas maneras, si tienes preguntas, si tienes algo que quieras saber, escríbenos aquí en los comentarios del video o puedes escribirnos directamente a, como dijimos antes, a algunas de nuestras redes sociales, enviarnos un mensaje directo. Están las redes sociales en la caja de descripción del video, así que puedes escribirnos directamente. Y, y nada, coméntanos si te gustó, coméntanos qué te parece, pon comentarios en los videos, síguenos, comparte, suscríbete al canal, dale click en la campanita para que te avise cuando tenemos nuevos videos. Subimos un video semanal todos los viernes, así que bueno, les avisamos de una vez para que estén pendientes y hablamos de todos estos temas. Entonces, si te ayuda y te gusta, comparte y danos tus comentarios, ¿ya? Y bueno, no nos queda más que decir nuevamente, ya la frase final que tenemos, ya las mencionamos, pero bueno, con esto iríamos terminando el podcast. Gracias, mi querido Cristian, que es solo con observar cambiamos la realidad. Acuérdate. Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias. Y como reflexión final, esto que vos decías de la intención, fíjate que con respecto a esto de la virginidad, los programas que nosotros tenemos tienen una intención. Entonces, la intención es la ilusión de la separación, en este caso, separar en realidad nuestra esencia de nuestro cuerpo, separar el disfrute y la capacidad de amar la vida y nuestra realidad, la ilusión de la separación, ¿no? Que tiene que ver esto de la virginidad, de separarnos de todas esas cosas, ¿no? De separar el espíritu de la carne, bueno, todas estas cuestiones. Y entonces ahí, y esa parte es importante, porque la intención, cuando nosotros estamos dentro del programa, nos alineamos con la intención con la que fue hecho. Esto es súper clave y súper importante. Cuando yo no soy consciente y estoy dentro de los programas, por ejemplo, de obedecer, entro en la energía con la que fue creada el programa, lo mismo que los rituales. Entonces, cuando yo entro en conciencia es donde yo puedo cuestionarme y me salgo de esa energía. Con los festejos pasa lo mismo. Si yo festejo Navidad el 24 y festejo San Andrés y festejo Halloween, las fechas de los festejos tienen una ritualística, tienen una energía puesta ahí y una intención. Si yo no soy consciente, le sigo poniendo, entro dentro de esa energía, de esa intención y lo traigo a mi vida. En conciencia yo puedo hacer una transformación energética de mi vida, ¿no? Cambiar el foco, cambiar, transformarlo, cuando yo entendí. Si no, no puedo, si no, me alineo con las cosas que están programadas y entro dentro de ese programa, que en realidad el programa es una energía al final. Entonces, bueno, y la intención es la ilusión de la separación una vez más, separar a las personas también, separar las parejas, separar, ¿no? Divide y reinarás, decía el gran dicho, y bueno, y es eso. Así que bueno, eso es un poco como conclusión y por eso que observando nuestra realidad, con solo observarla, como estamos modificando. Entonces, si queremos cambiarla de una forma que no nos gusta, tenemos que hacer una modificación en cómo observamos. Así que bueno. Muchísimas gracias y esperamos ahí sus comentarios, compartan y cualquier duda o cualquier cosa, si quieren proponer temas para que hagamos y para que conversemos, también está disponible ahí la idea. Así que, y bueno, después vamos a hacer próximamente un podcast con el tema de los viajes astrales y hablar de los sueños y todo esto que está ahí pendiente, así que bueno, será próximamente. Que vayan al Un abrazo para episodio. todos y Ya. Igual un abrazo para al todos. 2 si no me Que equivoco. vayan al episodio anterior, me parece que el 2 sí, que hablamos de la interpretación de los sueños, ahí hablamos la primera parte. Al 3. Déjenos, o el En el 3 2 bueno, hicimos la meditación. va, Sí. sí, en el 3 bueno, búsquenlo ahí
Y ahí pónganos si es que tienen algún sueño, porque queremos hacer un podcast contestando eso. Entonces, Buenísimo. mírenlo ahí nos ponen en los comentarios los sueños, ¿ya? O si tienen Los alguna duda, sueños. alguna pregunta también. Listo, entonces, gracias familia, gracias por estar aquí, gracias por ver este video, esperamos haberles aportado muchísimo. Gracias nuevamente, Cristian, como una vez más aquí estamos metidos en esto, comunicando cosas con el objetivo de despertar conciencia, cumplir nuestro propósito y nada, y conectarnos igual también al mismo tiempo con nosotros mismos, ¿no? Con crecer a través de este compartir de información. Así que bueno, gracias a todos, un abrazo súper fuerte y nos estamos viendo en el siguiente episodio, que todavía no sabemos de lo que va a ser, pero ya estamos en eso. Así que igual, como dice Cristian, propongan mensajes, propongan temas, manden sus mensajes y nos estamos viendo la próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos. Gracias.